Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos acerca más al principio de la medicina, a la medicina humanista. Este tema que el día de hoy la doctora Carmona tuvo bien facilitarme, conlleva un poco de trabajo. ¿Cuál es el poco de trabajo? Que me pidió que hablara sobre apoyo en el duelo en las constelaciones familiares. Sin embargo, para que podamos entender esto, sí tenemos que hacer un marco referencial o un marco inicial sobre lo que son las constelaciones familiares. Algunos de los que están aquí, no sé si me pudieran ayudar levantando su manita, si sabe qué son las constelaciones familiares. Okay. Miren, las constelaciones familiares son una poderosa herramienta que te brindan una imagen viviente y dinámica de tu familia, ya sea de origen actual, mostrándote relaciones y conexiones ocultas que se extienden a través de generaciones. Es decir, cuando hablamos de dinámica familiar, no sé si tengan el conocimiento o el entendido de lo que es la dinámica familiar. O sea, una dinámica familiar en la que se mueve, ¿verdad?, un grupo y que cada uno de los elementos que conforman una familia está ocupando un papel. Tenemos al papel que es el proveedor físico. Tenemos al papel del dependiente, o sea, que recibe toda esa proveeduría. Pero también contamos con un elemento que viene siendo el alma pater de esa familia. Es aquella persona en el que se le consulta, la misma familia le consulta y es el que al final de cuentas toma las decisiones sobre cómo se conduce esa familia. Entonces, en estas constelaciones familiares ampliamos nuestro rango, ¿sí? No solamente observamos nuestra familia ya sea de origen, nuestra familia nuclear precisamente, sino que nos extendemos hacia la familia de origen, ¿sí? Es decir, nos extendemos hacia los padres, hacia los abuelos, hacia los bisabuelos, ¿sí? O sea, gente que estén en este plano físico o ya no estén en este plano físico, nos extendemos, es decir, nos vamos hasta el transgeneracional. ¿Qué es lo que podemos constelar? ¿Sí? Pues aquí vienen todas las situaciones. Normalmente lo que podemos constelar son situaciones o relaciones y eventos. Y aquí podemos observar toda la gama en la que podemos trabajar agresividad, adicciones, abandono, tristeza y miedo, dificultades económicas o profesionales, hiperactividad, tendencia o enfermedades o traumas, patrones familiares que se repiten, dificultades para tener una relación, problemas con padres y hermanos, rendimiento escolar, culpabilidad, fracaso y pérdida, sensación de no tener éxito. Todas estas gamas están implicadas en nuestro árbol familiar o en nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿cuál es precisamente su objetivo de las constelaciones familiares en terapia? Descubrir el problema principal que bloquea la energía de la persona. Este problema se puede observar fácilmente en una constelación. Al reconocer y solucionar el problema,
se establece la posibilidad de un orden más equilibrado en el que los participantes o las figuras se sienten bien. A partir de lo que el consultante ha visto, comprendido de la situación problemática, comienza a adoptar un lugar y una actitud que contribuyen al equilibrio natural para su bienestar mental, emocional y físico. Entonces, una constelación familiar mostramos mediante un ejercicio práctico, ¿verdad?, la situación o el conflicto que está viviendo el constelante por medio de una representación. Esa representación puede ser individual o puede ser grupal. Nosotros trabajamos las constelaciones familiares desde el punto de vista grupal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un ejercicio en el que el constelante y el facilitador van a plasmar físicamente, con la ayuda de otros compañeros, los elementos o el conflicto que está tratando, ¿sí? Si yo tengo un conflicto de separación con mi pareja, si yo tengo un conflicto en el que no me comprendo, no me entienden, ¿sí?, o no me siento bien con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, ¿sí?, por medio de esta constelación vamos a hacer una representación, ¿sí? Y todos estos participantes van a empezar a vibrar sintiendo o proyectando las emociones que el constelante quiere resolver. Obviamente esto se lleva a cabo con la ayuda de un facilitador. Un facilitador es una persona con experiencia en el que, mediante la observación y el movimiento de los participantes, puede tratar de identificar dónde está el bloqueo. Cuando nosotros hablamos de bloqueo de energía, ustedes pueden darle la connotación que quieren, Puede ser un problema psíquico, ¿verdad?, un problema emocional, ¿sí? Muchas veces estamos en una situación en la que no podemos observar desde nuestro interior o por nosotros mismos qué es lo que está sucediendo alrededor. Muchas veces en una constelación nos plasma y nos facilita desde afuera observar cómo me estoy conduciendo, cómo se están conduciendo mi padre, cómo se está conduciendo mi madre, ¿sí?, cómo me estoy conduciendo. Por ejemplo, a veces constelamos un elemento, un trabajo, a lo mejor no consigo trabajo, ¿cómo me estoy conduciendo yo psíquicamente, energéticamente, ante enfrentarme a un nuevo trabajo? Entonces, mediante esta constelación, nosotros vamos realizando los movimientos. El facilitador, ¿sí?, como ven, el objetivo precisamente es empezar a acomodar a las personas y acomodar las emociones y los sentimientos de estas personas para poder liberar ese bloqueo de energía en el que estamos atorados. El creador de estas constelaciones, en términos generales, fue un sacerdote, ¿verdad?, Bert Hellinger, ¿sí?, el cual estableció ciertas conductas que él observó en pueblos que convivió, ciertas conductas o ciertos patrones que son patrones arcaicos y que manifestaban precisamente esa armonía
¿sí? Familiar, o incluso armonía grupal en pueblos. Estos por así decirle, leyes, ¿verdad?, en el que él identificó donde de ahí se derivan todas las disfunciones. Son 3 leyes, que son la ley de pertenencia o vinculación, la ley de jerarquía y orden, y el equilibrio de dar y tomar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en una dinámica familiar, cuando existe ausencia de un individuo, cuando existe ausencia del proveedor, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Existe una crisis dentro de la familia, existe un movimiento, ¿sí?, un movimiento de crisis, de reubicación, para finalmente que otro miembro de la familia vuelva a ocupar el papel psicológico que estaba ocupando esa familia. Se va el proveedor, muere el proveedor, tarde o temprano, después de un movimiento brusco, otra persona va a ocupar el papel del proveedor. Entonces, así son las dinámicas familiares, pero el problema es que no solamente son de mi familia nuclear, sino se extienden a la familia de origen. ¿Sí? Probablemente todo esto, toda esta información que yo tengo en el aquí y en el ahora, me ha sido también transmitido genéticamente con la información de mi padre, con la información de mi abuelo, con la información de mi bisabuelo. Y si no, den una vuelta u observen en sus familiares todas las creencias, todas las programaciones con las cuales nos conducimos en forma normal, ¿sí? Creencias o transformaciones en el que, por ejemplo, yo digo, ¿sí?, mi padre me debe proveer. Y puedo ser un chabelote de 30, 40 años o una chilindrina y seguir queriendo que mi padre me provea. Esa es una creencia. En algunas otras familias, o vámonos más lejos, ¿sí?, en las familias, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí?, es más común. La programación de las familias de los Estados Unidos es que a partir de cumples mayoría de edad, ¿sí?, allá creo que son a los 21 años, y te sales de tu casa. Eso es lo normal, de acuerdo a una programación. Entonces, precisamente estas órdenes, ¿verdad?, de amor, son conductas en el que Bert Hellinger observó que era como nos podíamos nosotros vivir en una familia, cómo podía moverse en forma armónica, ¿sí? El de pertenencia nos dice que todo aquel que pertenezca a un sistema familiar tiene derecho a pertenecer. Nadie puede ser excluido, ¿sí? Y si nosotros observamos, cada quien se remonte a su propia familia, a su propia generación, siempre existen elementos o personas que fueron excluidos, ¿sí?, y que a veces son tan excluidos que yo no los conozco, ¿sí? A lo mejor yo tuve un abuelo o un bisabuelo que fue violador, una abuela o una bisabuela que fue infiel, ¿sí?, o rateros, u homosexuales, que el día de hoy obviamente está totalmente normalizado, pero si hablamos del siglo pasado, pues no era, en algunas situaciones no era observable y se les excluía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que les dije que cuando falta un personaje de mi dinámica familiar, alguien va a venir a sustituirlo? Pues de la misma manera,
mientras nosotros no integremos esas personas que fueron excluidas en mi árbol generacional, en mi entorno o en mi descendencia futura, alguien va a venir a representarlo. El orden de jerarquía, ¿sí? Aquí nos dice que el que llegó primero tiene la prioridad. Y lo más fácil que podemos observar es que los padres son los mayores y los hijos son los pequeños. No confundamos con lo que les decía anteriormente, en el que yo voy a tener 30 años y voy a decir, yo soy pequeño, a mí que me sigan dando. No hablo desde este punto. Hablo desde el punto de vista energético, que nosotros como hijos siempre debemos observar nuestros padres como los mayores. ¿Sí? Porque encontramos precisamente en estos desórdenes, ¿no?, que muchas veces los hijos se comportan como los padres. ¿Sí? Muchas veces los hermanos se comportan como los hermanos menores se comportan, dado su temperamento, como los padres o los hermanos mayores. Todos estos elementos de juicio, todas estas formas que no son más que el resultado de creencias, introyectos, ¿sí?, van desestabilizando, ¿sí?, van desestabilizando toda esta dinámica familiar, toda esta dinámica sistémica, y van repercutiendo, produciendo estos conflictos o defectos que son los que se manifiestan con todas estas situaciones que les había dicho, con que no tengo dinero, que no tengo una pareja estable, ¿verdad?, que no puedo obtener un trabajo. Y el tercer orden del amor, que nos habla sobre el equilibrio de dar y recibir. Eso lo podemos observar muchas veces en las relaciones de pareja. ¿Qué tanto doy y qué tanto recibo? Muchas veces está ya sea un hombre o una mujer en un plan demandante. Cuando observamos su sistema, es que el hombre se está comportando no como la pareja, sino se está comportando como el hijo, ¿sí? O viceversa, la pareja no se está comportando como su pareja, se está comportando como su madre. Pues ya vemos que aquí en nuestro México no se dan este tipo de relaciones, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿no? ¿Sí? Esa es la realidad en el que siempre estamos viendo, o muchas veces vemos al hombre, ¿verdad?, el hombre alcohólico. Que el hombre alcohólico, desde el punto de vista energético y físico, simplemente está representando a un excluido. Y entonces ese hombre alcohólico, como buen infantiloide, hipersensible, ¿sí?, tiene a su mamá pareja, que es la que lo está rescatando, le está incluso proveyendo, y estos son precisamente una ruptura en el orden del dar y recibir. Incluso energéticamente, energéticamente a veces se va acumulando este sentimiento de desequilibrio y la pareja se va. Nosotros llegamos a observar casos en el que estaba la madre de 60 años que le había dado todo a sus hijos y que el día de hoy estaba sola. Y preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué me dejaron? Si yo les di todo, precisamente por eso. Al darles todo, se va generando una deuda en esa persona que energéticamente, de una forma
inconsciente no es posible manejar. Y la forma que busca es huir. O sea, se va del sistema, ¿sí? Porque no puede seguir inconscientemente, ¿verdad?, tolerando este desequilibrio que se le está dando. El desorden nace cuando se excluye a alguien. No se le mira por miedo a su destino. El no ser mirado crea una fuerza nociva en el sistema. El yo del otro se hace con el yo de la persona y le impide vivir su propio destino. Esa es una frase de Bergelinger donde plasma cómo esa exclusión va a hacer que otra persona venga a representar el papel del excluido. Y yo, como representación del excluido, no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo precisamente el destino de la otra persona. Walt Disney se ha encargado, para los que observan y ya tienen entrenamiento en constelaciones familiares, de plasmarnos algunas películas, ¿no? La primera de ellas fue Coco. El día de hoy, de las películas en el que muestra precisamente, es esta película de Encanto, ¿sí?, en la que Bruno está representando un excluido, ¿sí? O sea, físicamente, emocionalmente, mentalmente, y distorsiona toda la dinámica familiar por un excluido, ¿sí? En la película de Coco, si recuerdan, Miguelito estaba representando al excluido que había sido el papá de Coco, ¿no? El abuelo de Coco. Incluso sigue la misma vida. Si recuerdan, en esa película, pues Miguelito le gustaba tocar y tenía prohibido que fuera cantante, ¿no? O sea, todos tenían que ser zapateros. Ese es un fenómeno en el que se manifiesta cómo es excluido y representado por una forma más. Cuando empezamos a identificar todas estos conflictos dentro de la constelación, los plasmamos, los observamos y hacemos ejercicios en el que, por medio de una frases u oraciones que le llamamos frases sanadoras, ¿sí?, podemos colocar al constelante nuevamente. O sea, el constelante ya la observó. Él mismo identifica cuál es el conflicto, ¿sí? Y entonces empezamos a que expreses esas frases sanadoras. Por ejemplo, querido papá, tomo de ti la vida toda entera, con lo bueno y con lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya, no habrá sido en vano, la sujeto firmemente y le doy la honra, y si puedo la pasaré como tú hiciste. Te tomo como mi padre, y tú puedes tenerme como tu hijo. Tú eres el verdadero para mí, y yo soy el verdadero hijo. Tú eres el grande y yo el pequeño. Tú das y yo tomo. Querido papá, me alegro de que hayas elegido a mamá y ustedes son los únicos para mí. Solo ustedes. Los conflictos de mamá y papá, o sea, de mi padre y mi madre, no son míos. En el momento en el que yo me sitúo, hago esa alineación parental, estoy colocándome en un lugar que no me corresponde. Gracias. Muy amable. Gracias. Cuando se rompen los órdenes de jerarquía, vamos a tener muchos conflictos, ¿eh? Y los órdenes de jerarquía normalmente
la gran mayoría de los conflictos y de problemas en nuestra vida tienen que ver con el orden de jerarquía con mamá y papá. Quien tiene reparos con su madre, también los tendrá con la vida y la felicidad. Simbólicamente, la madre significa la abundancia, el amor, el cobijo, ¿sí? O sea, y eso no es una cuestión exclusiva, ¿verdad? O hablando desde el punto de vista empírico, ¿no? Nosotros lo podemos trasladar a la nutrición materna. ¿Quién nos da la alimentación al seno materno? ¿Qué representa para el bebé la alimentación? Pues para el bebé representa la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... Para un bebé lo que me interesa es vivir. Y entonces, ¿quién me está dando la vida? Mi madre. ¿Quién me está haciendo la alimentación, la abundancia, ¿sí? Y el amor? Mi madre. Cuando generamos conflictos y rompemos este orden de jerarquía, recuerden esto: quien tiene reparos con su madre, también los tendrá con la vida y la felicidad. La abundancia nos las va a dar la madre. Dinero, madre y vida son energías equivalentes. Como tratamos a la madre, así nos trata la vida y el dinero. Tomar a la madre es contactar con el éxito y el dinero. Fíjense, tomar al padre nos abre a la fuerza de la realización profesional. Tomar a ambos permite el éxito profesional, que el éxito profesional fluya en nuestras vidas. Y este éxito está unido a la prosperidad económica. Así como la madre da el amor, da la abundancia, ¿sí? El padre lo que da es el éxito, él traza el camino. ¿Y sabe qué? Ponen los límites. Nosotros observamos en estas constelaciones familiares dinámicas en el que el constelante, recuerden que el constelante escoge también a un representante que lo está representando a él, ¿sí? Y empieza la magia. Mediante un campo mórfico energético que se crea, podemos observar cómo ese constelante está totalmente desvalorizado y es una persona dependiente, ¿sí? Dependiente que tuvo una carencia energética del padre y que no le pudo poner límites, ¿sí? Y que al no ponerle límites se vuelve una persona totalmente dependiente, que no tiene rumbo, ¿sí? Que no tiene un sentido de vida y que incluso ya adulto tiene conflictos con el padre. Entonces le mostramos al constelante que el conflicto está en el padre, lo colocamos en el lugar adecuado. Es muy curioso cuando ustedes ven una constelación y observamos a la representación del constelante desvalorado, pero cuando le ponemos al padre enfrente, otra persona que nos apoya, le da la espalda. O le ponemos a la madre, le da la espalda. Todas estas dinámicas, todos estos movimientos que vienen en el inconsciente nos está mostrando cómo se lleva la relación. ¿Cómo te llevas con tu padre? No, pues me llevo a todo dar. Pues dice la representación. ¿Cómo te llevas con tu madre? No, pues la quiero un montón. Pero realmente no estamos tomando del padre o de la madre.
Esta frase está en relación con el tercer orden del amor. Ayudar a otra manera al mismo, que él mismo afronta su vida y su destino, aunque sean duros, es una ayuda profesionalmente correcta. No podemos darle todo a los hijos. No podemos, no sé si ustedes han escuchado el cuento sobre la niña que ve a una mariposa queriendo abrir su capullo y se la abre para facilitarle su trabajo. Pues esa mariposa nunca va a volar. La energía, el esfuerzo que conduce a una mariposa a romper el capullo es lo que hace que se extienda la irrigación y pueda llenar de sangre o de linfa esas alas para poder volar. Entonces eso es lo que nos está observando, es deja que tus hijos vivan su proceso, no les provees demasiado. ¿Y quiénes son y de quién depende muchas veces los límites de la energía masculina? ¿Sí? Cuando hablo de energías masculinas y femeninas, no estoy hablando de géneros, quiero que quede claro, porque cada uno de nosotros venimos de una energía masculina y una energía femenina, y nosotros tenemos una energía masculina y una energía femenina. Sin embargo, en forma habitual, el padre da esas funciones, esas características, y la madre da estas otras características. ¿Se le acabó la pila? No, yo creo que no. A ver, dígalo hacia acá. A ver. No se gusta moverle. Ok, esta es otra frase que nos habla precisamente sobre el orden de dar y recibir. El que da demasiado amenaza la relación. No debo dar más de lo que el otro me puede devolver. Hay un límite a lo que se da y lo que se pide al otro. El que da demasiado está en la postura de poder. Fíjense, el que da demasiado muchas veces obtiene su ganancia, que es el control. Y si doy demasiado, actúo como una madre. Pero en las relaciones de pareja observamos habitualmente eso, ¿sí? O sea, no habitualmente, sino muchas veces observamos esos casos en el que existe este orden de equilibrio. No está siendo. Entonces, en las constelaciones familiares distinguimos dos tipos de enredo o embrollos que afectan la vida de una persona y su familia. Los que tienen que ver con las relaciones y los que tienen que ver con los acontecimientos. Si nosotros plasmamos fácilmente lo que es el duelo, podríamos hablar de acontecimientos. Sin embargo, les voy a dejar una pregunta que más adelante van a observar cómo una gran mayoría de conflictos en las relaciones tienen su raíz en un duelo no vivido o en un duelo mal vivido. Esto es lo que les mencionaba sobre lo que es los sistemas familiares. Cuando en medicina familiar existe una terapia familiar en el que se tratan de manejar cuestiones en el aquí y en el ahora de mi familia nuclear, tenemos que observar muchas veces que yo no me caso con una persona, me caso con todo su sistema, con todas sus creencias, con todas sus programaciones, con todos los conflictos, con todas las lealtades
que esta persona está representando en su árbol familiar. Esta es otra frase sanadora a mis ancestros. Gracias por todo, gracias por todos los problemas, conflictos e historias que heredo y que hasta ahora me sirvieron, pero yo no soy tú. Ya no necesitas seguir duplicando, reparando tus problemas, conflictos e historias. Acepto la vida tal cual se me ha dado y a partir de ahora sigo yo para hacer mi vida lo que yo deseo hacer. Me libero como un acto de amor y al liberar los problemas también te libero a ti. Vean la fuerza de esta frase en el que yo, una vez entendido mi conflicto, me separo desde el amor de esas lealtades, de seguir esos pasos. ¿Se acuerdan el día de ayer que estaban hablando sobre el síndrome del cuidador? O sea, el síndrome del cuidador, en una gran mayoría, su alma ya fue predestinada, ¿sí?, para esa función. Existe un psicólogo, Luis Fleche, que él habla precisamente, incluso basa toda su programa, ¿verdad?, en algo que llama el proyecto sentido, en el que podemos observar cómo incluso los hijos son programados para cargar de ciertas funciones. Yo hablo de mi forma personal. Nosotros fuimos 5, ¿sí? Somos 5 hijos y normalmente eso plasma en el hijo menor, ¿sí? El hijo menor en el que se convierte como es el hijo bastón, incluso se dice, porque es el que va a llevar o el que va a contribuir normalmente para la ayuda. Y muchas veces en las dinámicas o en este proyecto sentido los padres inconscientemente, porque siempre es desde el inconsciente, siempre es desde el amor, pero también el amor, o sea, el amor puede matar, el amor puede tener una lealtad. Recuerdo también que decían en la plática cómo desde el amor y la lealtad, muchas veces cuando se va una pareja, en poco tiempo se va otra, ¿sí? Y nosotros hablamos desde constelaciones familiares y decimos yo después que tú, o yo junto contigo. O incluso manejaban casos incluso en el que el cuidador se va antes que la persona enferma o la persona que va en esta condición terminal. Y que decimos en las constelaciones, esa es una dinámica familiar precisamente anclada a estas lealtades que llamamos lealtades invisibles. Yo en vez de ti, eso es lo que dice. O sea, energéticamente yo me voy antes que tú. A ver si le pueden mover. Ok. El amor y la elevación de mi abuela. Mi madre me lo ha pasado a mí. Ahora tengo las manos llenas para dar el siguiente paso. Pasar a la vida lo mejor que pueda en honor a su ofrenda. Lealtades invisibles a las madres, a las abuelas. Es más, ustedes médicos en formación, fíjense nada más. La abuela materna tiene una gran carga y una gran transmisión en la información hacia no solamente a los hijos, sino a los nietos. Si ustedes, médicos en formación, tienen bien entendido que los óvulos con los que una mujer nace son sus óvulos. El hombre genera espermatozoide, pero la mujer
nace ya con los óvulos con los que van a ir madurando. ¿Quién generó esos óvulos? Se gestaron, se los generó la abuela. O sea, la abuela, teniendo a la madre durante el proceso de embriogénesis, genera los óvulos, que son los que una vez que la madre sale del útero, crece y es madre y pasa la vida, es gracias a un óvulo que lo creó su abuela. Entonces vean cómo científicamente esas cargas genéticas, porque hablamos de enfermedades genéticas, y por qué no hablar de proyecciones o herencia emocional y física. Y no me estoy metiendo ahorita en nada del entorno, porque también es otro rollo. El mismo entorno va creando patrones. Yo recuerdo la historia de una persona que cocinaba las mojarras, las ponía en un plato, pero en una orilla le ponía una servilleta, o sea, cubriendo parte de la mojarra. Y le preguntaban, ¿por qué haces eso? Pues no sé, así lo hacía mi madre. Y la madre, pues así lo hacía la abuela. Y la abuela, pues así lo hacía la bisabuela. Y cuando llegan a la bisabuela, pues dice, pues la verdad es que cuando cocinaba la mojarra le cortaba la cola y para que no se viera feo, pues le ponía la servilleta. O sea, vean cómo esa programación, esa programación se va transmitiendo de generación en generación. Gracias, abuelo, porque el camino que recorriste no es necesario que lo recorra yo, porque tú, como el más grande, te encargas. Miren, eso es lo que hablaba de la alineación parental. Si una madre menoscaba o hurta la figura del padre, incapacita a sus hijos para el éxito social y siembra en sus hijos una rabia que un día ellos le devolverán. ¿No será mal? Ahí está. Que ustedes vean los casos. O sea, ustedes platiquen con personas que tuvieron una alineación, como al final buscan a la figura paterna e incluso se resienten con la madre. Y eso es un desequilibrio en el orden de jerarquía, ¿sí? O sea, yo tengo que entender que mi padre y mi madre son como son y que así debo de tomarlos. Y debo de desvincularme mediante una constelación familiar sobre aquellos traumas o conflictos que me heredaron. Muchas de las tragedias que suceden en nuestra vida derivan de mantener el duelo abierto para un familiar fallecido. Aparentemente estamos empezando aquí ya para observar las utilidades del duelo en las constelaciones familiares. Pero si han observado durante el duelo, a una persona que se va, nos deja con todas estas programaciones, con todas estas situaciones que vamos a estar viviendo. Ok, bueno, eso se los manejaba también el día de ayer el padre jesuita que habló sobre la voluntad anticipada, ¿no? Que hablaba de libre albedrío, Y yo les pregunto, ¿existe libre albedrío? Decía Carl Gustav Jung, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, el inconsciente guiará nuestra vida y nosotros le llamaremos destino. Cada uno de ustedes que están aquí
¿Lo decidieron libremente? ¿O es resultado de una programación, una necesidad? ¿Sí? Cuando yo digo tengo, cuando yo digo debo, cuando yo digo puedo, cuando yo digo sé, estamos anclados a un paradigma, ya sea científico, político, económico o religioso. Cuando yo digo quiero asistir, estoy honesto, si soy honesto, estoy siendo yo, siendo mi esencia. Pero ¿qué detona? ¿Qué detonan estas fases? ¿Qué es lo que lo detona? La pérdida. Y entonces podemos perder trabajo, podemos perder carros, podemos perder parejas, podemos perder, no que mueran, que se vayan los hijos. Todas esas se viven con duelo. Perder la salud. Perder la salud. Toda pérdida es un duelo. ¿Y por qué nos? Ahora sí que, ¿por qué nos duele el duelo? ¿Por qué nos duele la pérdida? Como los sentimientos que teníamos. Porque nos acostumbramos a El apego. que todo físico. Uno no está preparado para ello, ¿no? Todo eso que están diciendo es correcto. Y cada uno de lo que nos dijo es su emoción y sentimiento que siente. Es un vacío. Estructuralmente mi yo está construido con mi entorno cercano o con mi entorno externo. Estructuralmente, cuando falta un elemento que me está estructurando mi yo, pues me ciñe, me quiebra, me duele. Y eso es lo que va a detonar precisamente estas fases de duelo. Alguna psicóloga mencionaba, y yo lo pongo como en sus asegúnes, cómo puedo intervenir o en qué fase no puedo intervenir mediante una constelación familiar. Nosotros tuvimos el caso de una paciente en fase terminal que nunca llegó a salir de esta fase. Es difícil a veces trabajar cuando no existe esa comprensión, esa apertura de mente, precisamente para que ella pueda observar. Si está encerrada mucho en la cólera, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Lo diría. O sea, es una manifestación prácticamente del ego. Pero estos son como cuando nosotros observamos que toda pérdida es un duelo, empezamos a trabajarla. Generalmente nos cuesta trabajo salirnos de nuestra zona de confort. El salirnos de nuestra zona de confort es un duelo, ¿sí? Porque estamos perdiendo la estabilidad en el que nos encontramos.
Por eso nos cuesta tanto a muchas personas salir de la zona de confort. Porque tenemos que vivir un duelo y es doloroso. A ver si me pasa la otra, por favor. Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Lo que no expresa por palabras se expresa por dolores. A tu pareja: te amo y me amo. Honro a tu familia y honro a la mía. Respeto a nuestras parejas previas y les doy un lugar en mi corazón, porque vinieron antes e hicieron un lugar para que nosotros estemos juntos. Aquellas personas que tienen dificultad para tener relaciones o tener una relación estable, cuando observamos en una constelación familiar todas sus parejas anteriores, que decimos no cerraron ciclos, o sea, no vivieron el duelo con esas personas. En una constelación familiar se pone a todas sus parejas anteriores y mediante frases sanadoras dice: te devuelvo tu 100, regreso mi 100, gracias al aprendizaje que tuve contigo, hoy soy una persona diferente y me puedo relacionar en forma diferente con mi siguiente pareja. Entonces, si fijan, siempre hay que agradecer. Digo, esto es muy fuerte, ¿no? Tu destino fue corto y no llegaste a nacer. Fuiste mi primer hijo, te doy un lugar en mi corazón. Asumo mi responsabilidad por lo que ocurrió. Cuando abrace a tus hermanos, también te incluiré a ti y tienes un lugar en esta familia. Te bendigo en tu camino. Hijo, ese es un tema exclusivo para hablar todas las cargas emocionales, sociales, sistémicas que producen una pérdida de un hijo, ¿sí? Y hablamos de bioexistencia consciente. O sea, no es lo mismo la pérdida de un familiar en la primera etapa de su vida a en la última parte de su vida. Y las cargas emocionales son, si no son trabajadas, son heredadas por los hijos y los nietos y mi demás descendencia. E inconscientemente voy a tener hijas que desde el inconsciente saben que el dolor que vivió su padre o su abuelo de perder un hijo las va a hacer que sean infértiles. O más atrás, que no quieran relacionarse en pareja porque saben a dónde van. O más atrás, que no tengan deseos de tener una pareja. Cuando podemos encontrar todo ese inconsciente, toda esa carga energética, muchas veces encontramos estos problemas. Te libero, querida madre, todas las expectativas y pretensiones que van mucho más allá de lo que te puedo pedir a una mujer común y corriente. Yo recibí lo suficiente y con eso alcanza. Vean todas estas frases sanadoras en que desde el amor agradezco y me separo para vivir mi propia vida y no seguir cargando esas lealtades. Hoy renuncio a juzgarte, hoy me hago responsable de mi vida, hoy rompo con los patrones que aprendí en mi niñez. Hoy viviré la vida diferente a ti y hoy seré feliz. Mientras sigas resentido
con tus padres, seguirás ahogándote, paralizado en el dolor absurdo del pasado, sin aprovechar la vida que te queda. Honro, respeto y acepta la manera y el momento en que decidiste marcharte. Aunque me duela y no lo entiendo, sé que por algún motivo amoroso tenía que ser como fuera. Esta sí me la apropio yo, ¿no? Por mucho que te amé, yo no puedo tomar tu lugar. No puedo ser la pareja de mamá, no puedo ser el papá de mis hermanos. Honro y respeto tu vida aunque te hayas marchado. Y siempre tendrás en esta familia el lugar que te corresponde. Yo soy tu hijo, yo solo soy tu hijo y el hermano mayor de mis hermanos. Cuando así lo hago, respeto el orden, respeto el lugar y desde ahí bendigo y agradezco el tiempo que estuvimos juntos. Tomo la vida y tomo la fuerza para seguir adelante con mi vida. Solo el que ama es capaz de soltar. Recuerden eso. Porque mientras no suelte, no va a poder llegar lo nuevo. Si soltamos a aquellos que ya pasó, se puede cerrar el círculo. Puede surgir el espacio donde muere lo viejo y nace lo nuevo. La mejor manera de dejar partir a nuestros seres queridos y cerrar el duelo es tomar el aprendizaje que nos han dado con su vida y con su ejemplo. Bueno, esto ya es un anuncio, ¿verdad? Este es el centro holístico que nosotros tenemos, en el que hacemos constelaciones con nuestra facilitadora, Berenice Mejía, ¿verdad? Hacemos talleres grupales, ya sea un sábado o ya sea un domingo. Entonces, pues, quien haya resonado con algún tema, quien tenga algún conflicto, pues pueden acercarse a mi pareja de vida, Carmen, para que se les dé informes y las condiciones en que viven. Creo que con esa terminamos. Muchas gracias. Chicos, dudas, preguntas. Es el momento. Adelante. Tú hablas de Pilar cuando es la mamá, pero ¿qué pasa cuando el Pilar es el papá y no existe la mamá? Energéticamente tenemos que tomar una energía de madre y una energía de padre. Yo he escuchado muchas veces el caso contrario. Yo soy mucha mamá para mis hijos, ¿sí? Obviamente, si nosotros observamos el sistema familiar, alguien, porque es así, arcaicamente, la dinámica familiar es así. El hijo va a buscar una figura materna, ¿sí? Y a veces la figura materna no es una persona física, sino en gran parte de los problemas de dependencia a sustancias o a otras relaciones buscan en la adicción
figura materna. Buscan en una pareja, o sea, este caso que me estás diciendo, de no trabajarse, pues es el hijo, dices que fue el padre, ¿no? No, cuando la figura es el papá. Por eso, y no la por eso. mamá. Es que la figura es el papá. Ese caso que me pones, el hijo, se va a relacionar con parejas, pero que no van a ser sus parejas, que van a ser su mamá. Porque necesitamos equilibrar, necesitamos establecer. Y pues vas a tener el caso de hombres o hijos que tienen una pareja y luego tienen otra y tienen una pareja y que siempre se comportan como hijos de sus parejas porque están buscando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El padre tiene que buscar, no es que le digo que se case nuevamente, no, pero que sí busque orientadamente la figura materna que tiene que existir de una forma. Y ojo porque el padre también puede ver en la amiga o en la hermana, si no trabaja, a la madre o a la esposa o a la pareja. Todo se tiene que organizar nuevamente. Comentaste que cuando uno reprime las emociones, el cuerpo lo resalta. ¿Te refieres a las enfermedades que a veces nos creamos por las mismas emociones que reprimimos? Sí, y a veces esas emociones, así como manejamos enfermedades de acuerdo a la primera ley del amor, que es la pertenencia, así como manejamos excluidos, también manejamos que para pertenecer al clan, puedo estar manifestando o enfermándome. Si mi bisabuelo tuvo diabetes, mi abuelo tuvo diabetes, mi padre tuvo diabetes, muchas veces desde el amor ciego para pertenecer, yo voy a tener diabetes. Obviamente cuando le cargas todo el marco emocional y mental que produce la diabetes, pues simplemente vemos que son patrones que se están repitiendo. Sí, doctor. En caso de que, por ejemplo, como que la figura materna haya sido la abuela y no la mamá y los padres sean, o sea, estén ausentes, por así decirlo, porque no están muertos, por así decirlo, pero pues ellos trabajan y pues están con la persona. Decimos que son nuestras madres del alma, ¿sí? Y podemos, ¿qué es lo que vamos a observar en una constelación o en una persona? Su desarrollo físico, mental y emocional, ¿sí? O sea, una persona que está equilibrada y me dice, ¿sabes qué? Pues yo viví con mi abuela y mi abuela fue mi madre, pues tomó bien, o sea, tomó bien, ¿sí? El desequilibrio, como decía aquí Jaime, se va a identificar y lo vamos a observar y se va a densificar en un problema mental, en un problema emocional o en una enfermedad. Pero hay que ser honesto, ¿sí? Si yo soy feliz el día de hoy como estoy, pues estoy equilibrado desde la honestidad. Pero a veces necesitamos que alguien nos refleje o nos observe lo que es felicidad para mí, o si lo que yo estoy creyendo que es una felicidad, lo que es el amor, no es más que una necesidad. Obviamente la necesidad, tarde o temprano, va a incomodar. ¿Sí? A ver, otra pregunta. Yo tengo otra pregunta.
Sí. Bueno, en estas constelaciones hay una abertura de aquellas heridas emocionales del paciente, ¿no? Claro. ¿Le brindan algún seguimiento? Claro. ¿Sí? Normalmente todo el tiempo estamos constelando. El decirte que en una constelación vas a resolver todo, te estaría mintiendo. Se resuelven asuntos e incluso se abren algunos que desconocían, ¿sí? Entonces, generalmente, por eso es que la hacemos mensualmente, para dar un seguimiento aparte, y eso es aparte. Tenemos un grupo de constelaciones familiares en el que se está continuamente mandando información. Y nuestra facilitadora es asequible a que también se realicen preguntas personales desde su chat personal. Entonces sí, o sea, la constelación familiar no es una varita mágica, ¿sí? Porque recuerden también que todo dogma nos limita. Entonces, es una herramienta, como lo dije en la primera diapositiva, que nos va a ayudar y que si resonamos podemos seguir trabajando diferentes temas. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Bueno, si tienen alguna otra duda o alguna cuestión, apunten ese teléfono, ¿sí? Y desde ahí se pueden ya sea resolver algún otro tipo de dudas o que hayan surgido en esta plática o que tengan interés.